versículo del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de vuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque sabemos bien que tú eres un Dios misericordioso y amoroso. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que vamos a estar hablando será para la gloria y la honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros comenzamos con una serie. Moisés lo están tapando. Se puso serio cuando le taparon la letra. Ay Dios, tranquilo. Si no podés, tira un poquito más el cuello para ver. Bueno, la serie de lo que vamos a estar hablando todos los jueves, porque esto es algo que el Señor me vino revelando, se llama La Iglesia y su llamado en el mundo de hoy. Esa va a ser la serie que se va a estar hablando durante casi los jueves, porque nosotros nos estamos preparando para una cruzada y tenemos que saber en qué dirección la iglesia tiene que caminar. Y la iglesia no se refiere a un templo, o a una estructura de ladrillo o una denominación. La iglesia somos todos en su mayoría. Somos los que estamos hablando. Somos los que somos los portadores del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo sé que hoy vivimos en un mundo complejo, que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Recuerde, algo me gusta de lo que me dijo una vez la hermana Elizabeth, fue que cuando estábamos preguntando de la gente que se pierde en la colonia, dijo una verdad muy cierta, que ella lo agregó, pero eso fue lo que a mí me impactó de ella. Es verdad, la mayoría no quiere saber nada de Dios. Amén. La mayoría no quiere saber de Dios. Ese es el problema de hoy que vivimos. Y nosotros tenemos que preguntar por qué la mayoría de la gente no quiere saber de Dios. Amén. Y el primer tema que vamos a desarrollar hoy va a ser, perdónenme, el primer tema que vamos a desarrollar hoy de esta serie es un llamado a la santidad y a la unidad de la iglesia. Amén. En este día comenzaremos una nueva serie de estudios bíblicos en la cual estudiaremos una de las cartas más llenas de enseñanza, de exhortación y corrección para la iglesia de hoy. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La estudiaremos de una manera temática, es decir, vamos a extraer los principales temas o las principales enseñanzas cada capítulo para nuestra vida cristiana. Y para comprender mejor que una enseñanza es preciosa carta que necesitamos para tener un panorama general del contexto histórico, social de la iglesia en Corintios. Y yo puse una serie de puntos
Contexto general de la primera carta de los Corintios, autor y fecha, dice, escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55, después de Cristo, no antes. No hagamos como hacen los, no voy a mencionar qué iglesia que supuestamente ya le decían Cristo 600 años antes. No voy a mencionar qué iglesia porque me van a censurar el video después. Entonces, solo que sé que dice el libro de el otro testamento de Jesucristo, nada más. Ya la hermana Elizabeth se dio cuenta a qué iglesia me refiero. Entonces, enviada desde Efesios durante su tercer viaje misionero. Recordemos que Pablo escribió estas cartas para que la iglesia pueda edificarse. Recuerde que Corintios era un pueblo que adoraba muchos dioses griegos. El dios del Zeus, eran gente filosófica, y Pablo buscaba que la iglesia sea aún más abierta en un contexto más diferente. Si ustedes me preguntan, sí, pero había persecución, pastor. La persecución no terminó, todavía sigue vigente, todavía sigue habiendo ataques del enemigo, todavía vemos en un mundo donde hoy las cosas de Dios es atacada, cuestionada, incluso la ven como algo surrealista. Amén. Entonces lo mismo tenemos que prepararnos para este tiempo. Contexto histórico y social. Características de la ciudad de Corintios. Corintio era una ciudad portuaria estratégica de Grecia, conocida por un comercio y su diversa cultura e influencia filosófica y religiosa. Corintio era un centro comercial clave, lo que atraía a las personas de diferentes culturas y religión. La ciudad albergaba templos dedicados a varios dioses, incluyendo el templo de Afrodita, donde la prostitución sagrada era una práctica común. Esto influía grandemente en la inmoralidad de la ciudad. Corintio era conocido como el libertinaje, no voy a decir la palabra porque acá hay niños, pero era, porque acá hay un montón de niños, no quiero ser grosero, era una ciudad donde había muchas orgías, ¿me entiendes? Moisés, ya sé qué querés decirme con eso, ¿entendés? No, hoy en día los niños con los teléfonos aprenden más rápido que con un manual de historia. El término corintio llegó a ser un sinónimo de inmoralidad en el mundo antiguo. Las personas de Corintio valoraban la sabiduría humana y la elocuencia, lo que llevó que algunos cristianos se enfocasen más de una forma de hablar que en el contenido espiritual. Había tensión entre ricos y pobres, pues las personas de Corintio valoraban mucho más el estatus social de lo que reflejaba las reuniones cristianas. Por ejemplo, la celebración de la Santa Cena. Un ejemplo. Recordemos que la ciudad de Corintios era, creo yo, la ciudad donde todos los romanos se escapaban para hacer las cosas inmorales que hacían. Amén. Y recordemos también que la ciudad de Corintios, además de que era un centro comercial, filosófico, también era un lugar donde se practicaban muchas cosas inmorales. Si ustedes me preguntan, ¿el mundo cambió? No cambió. El mundo no cambió. Porque hoy vemos que esa misma inmoralidad se la está viendo de vuelta. Esa misma inmoralidad que se está practicando ya no antes en la vista pública, pero sino también se practica en el internet, se practica hoy con esta página azul. ¿Por qué? Porque lastimosamente no cambió nada. Y todavía hoy hay gente que valora más el status quo de una persona que lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso yo creo que estamos en un tiempo que no hay mucha diferencia entre la ciudad de Corintio y lo que es hoy. Amén. No hay mucha diferencia. Porque capaz las temáticas eran capaz
diferente, pero no hay mucha diferencia. Por eso Pablo daba instrucciones para que la iglesia caminara, por un lado, en santidad, y también quería que la iglesia caminara bajo la unidad del Espíritu Santo. Por eso yo estoy explicando un poco todo esto, para poder entrar despacio al tema de la carta de Corintios, porque es una carta compleja, pero que la vamos a ir desarrollando en la medida que la vayamos diciendo todos estos jueves. Amén. 3. La iglesia de Corintios. Características de la iglesia de Corintios. La iglesia fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Y dice en Hechos 18, del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintios. Y halló un judío llamado Aquila, naturalmente de Ponto, recién venido de Italia, de la península, de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era de tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días el reposo, como pongamos, porque ahí dice algo abreviado, y persuadía a los judíos y a griegos. Hechos capítulo 18, del 1 al 4. Era una congregación compuesta por, escuchen bien, por judíos y gentiles convertidos, con diferencias culturales y sociales muy marcadas, lo que produce conflicto entre ellos. Estaban enfrentados problemas de división, inmoralidad, pleito, legalidad, malentendidos sobre la doctrina cristiana. Nada nuevo hoy en día también. Me va a decir, pero pastor, hoy cambió mucho la iglesia. Los pleitos siguen dándose. Las discusiones se siguen dando. Capaz ustedes me van a decir, usted porque se acostumbró a la cultura salvadoreña. Sí, me pude haber acostumbrado. Pero también yo me enfrento a cuestiones culturales que uno se tiene que adaptarse. Y a veces cuesta, no le voy a decir que no. Imagínense Pablo. Pablo conocía todo el movimiento, pero imagínate los judíos, imagínate los gentiles, qué lindo pleito. Porque tenían diferentes culturas, tenían diferentes formas de pensar. Y es por eso Pablo escribe esa carta, para que la iglesia esté primero en santidad. Porque lo que Pablo quería es que la iglesia se santificara. Y cuando hablamos de santificación, no hablamos de congregarnos, no hablamos solamente de levantar nuestra boca cada vez que alabamos al Señor, sino que nosotros tengamos intimidad con el Padre, entregando los problemas, entregando esas situaciones en sus manos. Recuerde que el diablo lo que más le gusta es dividir las iglesias, no voy a mentir. Al diablo le encanta dividir las iglesias. Al diablo le gusta eso. Al diablo le gusta sembrar confusión. Y cuando una iglesia no camina bajo la unidad del Espíritu Santo, es imposible que avance. Amén. Que no se me ahogue. ¿Y cuáles eran los temas principales de la primera carta de los Corintios? Y acá está resumido, tenía los versículos, pero se los voy acá de deletrear todos. La unidad de la iglesia, y ese podemos encontrar en Corintios capítulo 1 al 4, o sea, capítulo del 1 al 4, la inmoralidad y la santidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, de los capítulos 5 y 7, el amor y el uso correcto de los dones del Espíritu Santo,
que está en los capítulos 12 y 14. Bueno, y me faltó uno, la resurrección y la esperanza futura, el 1 Corintios capítulo 15, ¿ven? Y la esperanza, ahí está. Y la resurrección y la esperanza futura, ¿ven? Eso es lo que la carta misma hablaba, ¿ven? Y recordemos la importancia de la carta de los Corintios para la iglesia de hoy. Corrige errores, enfrentamientos, divisiones, pecado, desorden espiritual. Nos llama a vivir a santidad, unidad y amor. Nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia y nos da esperanza segura en la resurrección y la eternidad con Dios. En conclusión, la primera carta de Corintios es una guía poderosa para la iglesia actual, para vivir en unidad, pureza y amor y enfocarnos en Cristo como nuestra verdadera sabiduría y esperanza. ¿Qué quiero decir con eso? El Señor lo que quería por medio del apóstol Pablo es que la iglesia no esté enfrentada, porque hoy tenemos un problema en la cultura salvadoreña. Se van a enojar los salvadoreños conmigo, pero prefiero ser directo y no mentiroso. La iglesia cristiana pasa por una serie de divisiones, por una serie de discusiones, por una serie de falta de orden espiritual. Y por eso que hay iglesias que no les gustan caminar bajo una cobertura espiritual, que los empodere, que los equipe, que los lleve a otro nivel. Por eso es bueno que la iglesia en este tiempo podamos entender que para alcanzar las bendiciones de Dios hay que caminar en un orden. No importa si vivimos en el lugar más desordenado o en el lugar más ordenado. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora vamos a estudiar un poco el contexto histórico y social de la cual la escritura en esta carta. Comenzaremos el estudio temático del capítulo de la primera carta de los Corintios. Primer punto, porque van a ser 2 puntos nomás que voy a hablar hoy. No quiero hablar mucho porque si no vamos a ir hasta el año que viene. Si queremos predicamos hasta las 12. Hasta las 4, gloria a Dios. Después vamos, si quieren ahí tengo almohadas por las dudas que... Primer punto, un llamado a la santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. Dice en el mismo versículo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo, en cualquier lugar que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y acá viene lo más. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como vimos en el contexto histórico-social de la ciudad de Corintio, era un centro de inmoralidad. En el mundo antiguo había sexualidad desenfrenada, una religión basada en la prostitución como adoración. Es por eso que el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia de no contaminarse con la inmoralidad de la sociedad. En estos textos podemos encontrar 2 puntos importantes para la iglesia que todo cristiano debe comprender. Somos santificados y llamados a ser santos. Dice en el versículo 2 un punto importante.
La iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todo y cualquier lugar que invocase el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ellos, de ellos y de nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor le estaba diciendo que la iglesia no se tiene que andar contaminándose o andar perdiéndose. Amén. Hoy tenemos un problema muy serio, que nosotros nos dejamos contaminar por cualquier cosa en el mundo de afuera. Hoy nos dejamos inducir por los aparatos y los dispositivos tecnológicos. Hoy nos dejamos engañar y distraernos con lo que el enemigo da. Capaz me van a decir, sí, pero antes en la ciudad de Corinto había muchos dioses que adoraban. Sí, pero no cambió nada. Capaz, esto voy a decir algo muy feo. Capaz antes adoraban dioses, hoy adoramos esto. Capaz en esa época adoraban dioses, hoy adoramos a la tablet, hoy adoramos a las redes sociales, hoy adoramos al Facebook, hoy adoramos al Instagram, adoramos los juegos que descargamos en el celular. Entonces, no, mira, si te enojas, perdóname. No es para vos. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos más interés, nuestra santidad, en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Ah, claro, pastor, pero usted pasa todo el día en el Facebook, perdón. Si yo te paso más desconectado. Imagínese, el mensaje de la hermana Elizabeth la escuché prácticamente después del servicio. Bueno, le dije nomás que Dios la bendiga porque estaba todavía regulando lo de la prédica. Pero después me lo puse a escuchar más tranquilo. ¿Por qué? Porque a mí me importa hacer bien las cosas de Dios. Y yo no me voy a enojar porque ustedes faltaron, sino porque a veces Dios les está preparando una bendición mucho más grande. Y hoy tienen la oportunidad de recibir el Señor en forma de agradecimiento. Pero hay gente que no hace lo mismo. Hay gente que viene del trabajo, en vez de ir a buscar a Dios, ¿qué es lo que va a buscar? Su Dios, el celular. Mi Dios celular. Yo en cambio, de verdad, yo ocupo las redes sociales para evangelizar, para fomentar la actividad de la iglesia. Estas transmisiones que hacemos en vivo es para que podamos otros que reciban. Capaz hoy la persona dice, ay, aburrido. Ay, el pastor aparece hasta afuera. Porque a nosotros no nos gusta alimentarnos, no nos gusta santificarnos. Pero hoy en esta noche el Señor quiere decirte que la iglesia tiene que santificarse, ponerse a cuenta con el Padre, reconocer que estamos haciendo las cosas mal para que Dios nos pueda bendecir de una forma poderosa y sobrenatural. Yo te digo la verdad, es verdad, vivimos en un mundo corrupto. Y no hablo de la corrupción política, hablamos de la corrupción humana, que muchas veces se pierde. En la antigüedad se adoraba mucho la prostitución, hoy no cambió mucho porque con esto de las páginas azules, las páginas negras, pongámosle X. Es una nueva forma de idolatría. Capaz no es como en esa época, pero lastimosamente no cambió mucho. Amén. Sigo. Santificado. La palabra santificado proviene del griego asiagazo. Significa ser hecho santo o ser apartado. Los creyentes santificados, al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, recibieron la justificación y el perdón de los pecados. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: hoy viene filoso, les pido perdón. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y acá va un palo para aquellos que caminen mal. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y esto no es invento mío, esto está en la palabra de Dios. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, gracias a Dios que no está Pedro, ni los maldicientes,
ni de los estafadores heredarán el reino de los cielos. De gracias a Dios que no está, porque capaz se nos enoja. Capaz que no se enoja tampoco, quien dice. Estos erráis, algunos más no ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Aunque hayas cometido errores, si vos reconoces, si vos te entregás al Señor, si vos decidís cambiar tu corazón, eso que vos, dice la palabra, que no vas a heredar, vas a terminar heredando. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a... Porque va a haber tu arrepentimiento, tu transformación, tu conversión. Pero de nada me sirve. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pastor, a recibir a Cristo. Pero seguimos con las mismas actitudes ilógicas. La iglesia es verdad, estamos para ayudar, abrazar al perdido. Pero voy a decir algo. Depende de vos si querés cambiar o no. Depende de vos si querés recibir el milagro o no. Depende de vos si querés cambiar tu corazón. Yo te puedo hablar muy lindo acá, pero depende de vos. La palabra santificación también hace una referencia que los creyentes han sido separados y apartados para Dios. En Colosenses capítulo 1, del 12 al 14... Con gozo daros gracias que al Padre que nos hizo aptos participar de la herencia de los santos en la luz. En la cual nos ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo más importante. En quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ya te lavó, te limpió. Y aunque vos hayas cometido pecado en el pasado, si vos te santificás, si vos empezás a dejar tu vida en la mano de Dios, Dios va a empezar a hacer el resto. Dios te va a decir, ya sos partícipe de mi herencia. ¿Cuánta gente ha cometido errores en este tiempo y terminaron ganando la salvación después porque empezaron a darse cuenta de la importancia de convertir su corazón? Pastor, yo no tengo más solución. Escuché hace unos días una persona que tomaba. No, es mentira del diablo, le dije. Deja de pensar que sos un fracasado. El diablo quiere verte que sos un fracasado para no alcanzar la salvación. Dios quiere usarte para cambiar no solamente tu vida, sino motivar a otros a que cambien también. La iglesia tiene que aprender dos cosas. Si no camina con amor, si no camina con santidad, no va a haber un avivamiento que active a los demás. Yo por eso siempre voy a decir, si vos querés alcanzar las bendiciones de este tiempo, tendrás que caminar en santidad, con amor y redención a aquellos que necesitan un cambio. Pablo pudo haber dicho, no, la ciudad de Corintia está perdida, está lleno de cariñosas, como dicen los salvadoreños, lleno de borrachos, están endiosando, vamos a hablarlo en términos más modernos, están en el celular, perdiendo el tiempo. ¿Para qué ganar a esos tipos que van al infierno? Pablo no hizo eso. Pablo siguió trabajando el carácter de la iglesia para que la iglesia pueda impactar de una forma sobrenatural en ese lugar. Y yo sé que en ese lugar hoy es la cuna del cristianismo, porque realmente hicieron un trabajo de lo que les permitió avanzar en esta temporada. Lo mismo quiero decirte acá en la colonia Belén. Hoy podemos ser 4, 5 o 2 personas acá. Pero yo te voy a decir algo, no importa el número, lo que va a importar va a ser después los resultados de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Espiritualmente ya no somos parte del mundo, sino que hemos sido santificados para formar parte del pueblo de Dios.
Dice en la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas luz admirable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado a ser santo habla de un proceso continuo en la vida de todo creyente, en decisión personal del cristiano de apartarse del pecado y apartarse del mal para vivir una vida agradable para nuestro Dios. Los hijos de Dios ya hemos sido santificados y tenemos que comprender que la vida cristiana es un camino de santificación donde veremos y creer en obediencia por medio del temor de Dios, nuestra comunión con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 7, 1. Y esto es importante. Así que, amados, pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor te está diciendo, antes la tierra escogida era Israel. Ahora nosotros, por medio de Cristo, ya somos nosotros parte de esa nación. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros somos judíos. Pero no un judío como los que vemos en la calle, sino somos parte del pueblo escogido de Dios. ¿Y qué demanda nos pone el Señor en este tiempo? Perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios, para que Dios nos lleve a otro nivel. No es un invento mío, porque dice, ay, el pastor Gasparuti está inventando versículos, sino que el Señor quiere en este tiempo que vos te perfecciones, que vos te alejes del mundo. Dios te dice en esta noche, yo quiero bendecirte, pero tenés que santificarte, tenés que cambiar tu corazón, tenés que quitarte aquellas mañas que te están impidiendo avanzar. Si no, de nada sirve que el Señor te pueda llevar a otra cosa más grande. Amén. Dios nos ha llamado para ser santos. Para ser santos. Y es por eso que nos ha provisto de lo necesario para que cada uno de nosotros podamos cumplir con ese llamado. Nos ha dejado su palabra en Juan capítulo 17 y 17 lo siguiente. Santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerden, hermanos, que cuando nos ha dejado su palabra, nos está llamando a santificarnos cada día más. El otro punto para que nos podamos santificar, y esto es importante, es el dominio propio. No sé cuánto tenemos el carácter que tenemos que ajustarlo un poquito con el cambio. Dios nos dio dominio propio para nuestro carácter, pero muchas veces no lo dominamos. Nos termina dominando más a nosotros. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto? Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te estoy queriendo decir esta noche? Que Dios quiere que empieces a dejar que su palabra fluya en tu vida para alcanzar la santificación y para que vos puedas tener un dominio propio que te pueda permitir que en este tiempo el Señor te pueda llevar algo más grande. Hay un problema hoy, que nosotros no nos dejamos fluir por la palabra de Dios, no controlamos nuestro carácter, y es por eso que mucha gente después dice, para ser como el fulano de tal, mejor no voy, sigo siendo inconverso. Por eso el Señor en este tiempo está demandando a su iglesia, que no es vino nuevo, que no es las asambleas de Dios, que no son la iglesia de los mormones, no es la luz del mundo, sino la iglesia que somos nosotros, los que somos templo del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios está edificando en este tiempo. Porque le voy a decir algo, el día que Dios venga por su iglesia, esto se va a terminar siendo polvo.
Esto va a ser estructura de ladrillo, esto va a desaparecer. Pero mientras que estemos acá, seguiremos predicando. Cuando Dios diga, ya terminó el momento, nosotros vamos a estar en la ciudad, la nueva Jerusalén, que la misma Biblia nos está profetizando. Como iglesia y como hijos de Dios somos llamados a vivir en santidad, aunque el mundo y la sociedad esté llena de pecado, de inmoralidad, de maldad. Eso debemos recordar, que somos sal y luz en este mundo. Mateo 5, del 13 al 15, 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal se desvanece. ¿Cómo será salada? No sirve más para nada, sino será echada afuera de la hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de una luz, amud, sino sobre un caldero que alumbrará a todos los que estén en casa. Y lo más importante, así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Y cuando te digo luz en la oscuridad, no es solamente que estamos hablando de la gente de afuera, sino de tu familia, sino de esas personas que se han alejado de Dios, para que empiecen a transformar los corazones de las personas. Por ejemplo, a mí me pone contento que el Congreso de Mujeres hemos trabajado muy duramente para que podamos llevar a la concreción. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, mujeres, fueron luz en medio de la oscuridad de esos hogares, de esas mujeres. Y yo te aseguro que van a estar acá recibiendo a Cristo, reconciliándose con el Señor. Aquellas que se alejaron del Padre van a empezar a empoderarse, van a empezar a decir que así como es esa mujer que está acá, que sirvió al Señor, veo que brilla porque es luz en medio de la oscuridad, quiero ser también luz en mi hogar, en mi vecindario, en mi familia. Pero para eso tenemos que santificarnos, para eso tenemos que empezar a avanzar en la dirección que el Padre nos está demandando. Amén. Es por eso que el Señor nos hace un llamado. No vivís conforme a los valores del mundo. Romanos 12:2 dice. Yo pensaba que era la campana, pero el poste. A partir de ahora voy a empezar a usar postes para como campana. Ya vamos a parecer como los católicos ya. No conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Qué quiero decir con esto? La frase clave del versículo dice: no nos hoy conforméis con este siglo. La palabra viene del shageshishek, que significa acomodarse o tomar forma de algo. El apóstol Pablo estaba llamado a los creyentes a no tomar un estilo de vida y valores del comportamiento del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Es verdad que tendremos que vivir en este mundo. Tendremos que compartir con gente del mundo. Los religiosos tienen algo de bonito que dicen no compartir, pero esto no se les quita. Primera de Chisme, versículo 1, capítulo 2. Dios nos manda al mundo, no para que seamos parte del mundo, sino para cambiar los corazones de esas personas. Porque de nada sirve que me vengan a la iglesia a tomar la palabra de Dios si no somos personas que convivimos en el mundo. Vamos a convivir, desgraciadamente. Vamos a tener que soportar cosas que no nos gustan. Pero voy a decir algo. Pero Dios te dice: no te acomodes, sino que trata de ganar a esas personas para que yo pueda poder transformar sus corazones.
Por eso te quiero motivar. Pablo se fue a un montón de ciudades. Escuchen bien lo que voy a decir. Se fue a un montón de ciudades donde había la perversión, donde había orgía, donde había maldad, donde, si ustedes no se dieron cuenta, hasta había guerra de lucha de gladiadores. Pablo pudo haber dicho, me contamino y se terminó. No, Pablo. Por eso Roma cayó. Porque Roma estaba tan llena de demonios que la hacía fuerte. Pero Pablo se metió en el corazón del imperio romano y empezó a derrumbar todas aquellas cosas que el enemigo los quiso llevar. Y por eso Pablo pudo haber muerto, pero su legado se mantiene firme hasta el día de hoy. Y yo te quiero decir, no te pongas a pensar que te van a criticar porque les gané un alma. No te pongas a pensar si el otro está escuchando música, sino ponete a orar, ponete a santificarte y declarar que esa persona va a ser para el Señor. No hagan como los religiosos. Pongo la bocina, todo fuerte. Mi alegría es tu Señor. Estás provocando pleito. Está bien que pongas alabanza en tu casa, pero no está bien que pongas la música todo lo que nos da para que el otro se convierta. Hay dos opciones. O te impone una carta o documento con la policía, o algo peor. Peor acá en la cultura salvadoreña, donde la tolerancia no existe. Aprendamos a orar, aprendamos a ganar despacio a esa persona para que Dios transforme su corazón. Esa es la parte más importante. Amén. Dos y último. Un llamado a fomentar y mantener la unidad de la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 15 lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, no hallado entre vosotros divisiones, sino que estéis en perfecta, unidos en una misma mente, en un mismo padecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, porque lo que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. No hay mucha diferencia de hoy, ¿eh? Yo soy de la asamblea, yo soy la luz del mundo, yo soy los mormones, yo soy de vino nuevo. ¿Yo saben por qué no uso somos vino nuevo? O sea, somos parte de un movimiento. Pero yo no digo, seamos vino nuevo. No, somos de Cristo y punto. El lobo no te va a hacer salvo, les aviso. 1 Corintios capítulo 10, 15 dice, al final del 13 hasta el 15 dice, ¿acaso están divididos Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he sido bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga, fuiste bautizado en mi nombre. Por eso los bautismos, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo hacemos en nombre de una denominación, porque no es correcto, disculpe que lo diga así. Porque hoy puede ser que hoy estén acá, mañana puede estar en otro lugar. No les voy a decir que no. Pero lo que ustedes tienen que estar convencidos, que nosotros somos todos de un mismo Padre y de un mismo Salvador. Yo no vengo a decir, yo soy de fulano de tal, yo soy de mengano. Es verdad, yo tengo mi cobertura, es verdad, yo tengo la red que yo pertenezco, pero esto no quiere decir que sea un religioso más. Hoy las religiones que dicen, yo soy de las asambleas de Dios. Y cuando Cristo venga te va a decir, ¿y vos de dónde sos? Yo soy de la asamblea. No, fuera, allá. Porque Dios quiere que diga, yo soy tu hijo, yo soy tu creador.
la asamblea, la iglesia de Dios, ni las pentecostales te van a salvar. Te va a salvar tu fe y tu unidad en el Espíritu Santo. Amén. Uno de los problemas de la iglesia de Corintio eran las divisiones que había dentro de ella, es decir, que se había fomentado diferentes grupos que tenían conflicto y contienda. En el versículo 11 dice, y esto lo decía Pablo: he sido informado, cuando ya te dice eso es porque viene una exhortación, acerca de vosotros, hermanos míos, porque los cloes hay entre vosotros contienda. Versículo 11. ¿Cuál era la causa de las divisiones y contiendas dentro de la iglesia? Y acá viene, porque esto se da hasta el día de hoy, aunque ustedes no crean. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Hoy en día somos mormones, somos testigos de Jehová, somos luz del mundo, somos... ¡Qué ensalada de fruta, Yo soy de la Belén, yo soy de Poliedro, yo soy de... Somos de Cristo y punto. Chao. Si no lo entendemos así, entonces hay un problema, porque así opera el enemigo, así opera el diablo. El diablo, lo que no le gusta que la iglesia esté unida. Al diablo no le gusta. Ustedes sabían que la cruzada de avivamiento, yo voy a convocar iglesias de distintos lugares de los urdes, porque el Señor me había revelado: convocarlos. Y me van a decir, y hasta los que los critican, ¿sí? Hasta los que me critican los voy a convocar. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de un solo movimiento, que como dice la carta, como dice el Evangelio de Mateo, estamos llamados a una sola cosa: ir a las naciones, evangelizando, convirtiendo personas para Cristo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer discípulos. Esa es la misión de todas las iglesias, no solamente de Vino Nuevo, de todas. Y más allá que haya cosas que no compartamos en materia de doctrina, nuestra obligación es seguir llevando el Evangelio de Cristo. Nosotros acá en El Salvador tenemos que hacer algo, y es terminar con la división que ha dañado esta república durante años. Porque de nada sirve que yo me venga a predicar y diga: en esta casa siento la unción del Espíritu Santo. Vengan acá la iglesia de allá no hay unción. Estoy fomentando división, disculpen. Y aunque me critiquen, yo los oro por el fe y les hablo. ¿Saben por qué? Porque son mis hermanos de la fe. Aunque seamos ellos en asamblea y nosotros seamos de otra red. Y no lo digo yo, lo dice la carta de Corintios. Las divisiones y las contiendas por afinidades humanas pueden... Las divisiones y las contiendas son causa por las afinidades humanas. Pues cada uno decía que eran afines a Pablo, otro de Apolo, otro eran de Cefa, por los cuales las afinidades humanas se habían perdido de vista la principal. Tenían que estar unidos para poder cumplir el propósito de Dios en esa sociedad. Hoy en día la iglesia moderna tenemos el mismo problema de las iglesias de Corintio. Nos dividimos por afinidades humanas. Aquellos pastores que se sienten o se creen amigos de los pastores de la iglesia, los que solamente están dispuestos a servir si son liderados por la persona a su fin o a su agrado, o los que solamente se relacionan con personas de su mismo ministerio dentro de la iglesia. Imagínate, nosotros tenemos que dejar esas afinidades humanas afuera. El propósito es extender el reino de los cielos, no las monarquías, no los pastores. Porque de nada me sirve de hablarle de Dios
si yo todavía estoy fomentando división y contienda dentro de la iglesia? Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros también dentro de nosotros mismos, porque el diablo te va a meter cosas en la cabeza. El diablo te va a promover que vos empieces a flaquear, que empieces a decaer. Yo sueño ver una iglesia acá unida en El Salvador. Capaz no lo alcance a ver, pero la piedra principal ya la pusimos. Capaz no vamos a deshacer las doctrinas, pero sí el amor por un solo pueblo. En otros países se lograron y acá también lo podemos lograr. Si construimos una iglesia unida y sin egoísmos personales. Es feo lo que digo, pero es la verdad. Todo el diablo se pone loco cada vez que hablo esto, ¿no? Ya me di cuenta. Pero todos los cristianos debemos comprender que ningún pastor, ningún líder le ha dado la salvación. Quien murió por nosotros, el único que nos ha dado la salvación es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, en versículo 13 dice, quiero cerrar con esto. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Qué buena exhortada le pegó, ¿eh? Le hago lo mismo, iglesia. ¿Usted cree que el pastor Gasparuti los va a salvar? ¿Usted cree que el pastor Gasparuti fue crucificado por ustedes? ¿Ustedes creen que el pastor Gasparuti hace milagros? No. Yo soy un servidor que cumple la voluntad de Dios. Que tengo errores y defectos, pero que Dios me usa para hacer las cosas que Él quiere que haga. Porque Dios me llamó a ser discípulos también. Y eso es lo que yo quiero de ustedes el día de mañana. Que ustedes sean discípulas, que estén dispuestos a ganar almas, que hagan los milagros que hacían los apóstoles. Porque el único que se fue a la cruz fue Jesús. No fui yo, no fue la hermana Mari, no fue la hermana Lisa. Disculpen los ejemplos que pongo, pero la verdad. Siempre céntrense en que en Cristo es el único que te puede transformar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Es Cristo Jesús y nadie más. Y el que porta el poder sobrenatural es Dios por medio del Espíritu Santo. Todos debemos servir con amor y compromiso, primeramente por causa de Cristo, no por causa de ninguna persona. Era extenso el tema, ¿eh? Pero sirvamos por amor al Padre. Nunca sirvamos por un pastor, por un líder. Nosotros somos seres humanos, que te vamos a vivir fallando. Y lamento decir lo que voy a poner un ejemplo tonto, pero lo que pasó el sábado fue una demostración de que yo también fallo. ¿O ustedes creen que yo no fallo? Díganme. Sí, fallo. Con la sonrisa de la hermana me digo todo. Y no me molesta, no me molesta. Es la verdad. A mí no me va a ofender la verdad. A mí me va a ofender si yo digo una mentira que no me lleve a nada bueno. Prefiero reconocer que yo le fallo siempre a que decir soy el super ungido y vayan todas heridas a la calle. Más enfermas de lo que están, exacto. Porque hay pastores que en vez de sanarte te enferman el doble. Hay líderes que en vez de restaurarte te destruyen el doble. Ayer estuve mirando algo que a mí me dolió. Es increíble que haya iglesias que estén poniéndose, fue el hermano de la iglesia y lo estén poniendo en un afiche que se fue de la iglesia, humillándolo. A mí me dolió eso. Porque Jesús no haría eso en su lugar. Y yo le dije al Señor, no quiero ser como esa gente. Si se van, los bendigo. Y si vuelven, los bendigo igual. ¿Por qué? Porque mi deber es ser imitador del ejemplo de Jesús, por medio de su santidad y por medio de la unidad del Espíritu Santo en este tiempo. Quiero que cierren sus ojos, porque yo sé que nos extendimos un poco, pero yo quiero que en esta noche, Dios Padre Eterno, te damos gracias por este tiempo precioso.
Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso y sobrenatural. Te damos gracias, Señor, por este tema fuerte que hemos compartido con tu pueblo. Sabemos, Señor, que todos necesitamos ser santificados, incluso tu servidor que está aquí parado. Porque sabemos, Señor, que sin santidad no veremos la salvación, no veremos tus bendiciones, no veremos la respuesta de lo más alto. Pero sabemos, Señor, cuando no nos conformamos con el mundo, no nos acomodamos y elegimos seguir tus pasos, sabemos que tú vas a hacer grandes cosas para tu pueblo. Señor Jesús, también queremos orar por la unidad de la iglesia. Queremos, Señor, ser un pueblo cada día más unido, que entendamos de una sola vez que el único que hace milagro eres tú, Señor Jesús, el único fuiste a la cruz por nosotros, y entendamos en este tiempo de que tú tienes grandes promesas para tu pueblo. Señor Jesús, transforma nuestra mentalidad, transforma nuestros corazones, transforma nuestra forma de ver, porque creemos que tú vas a hacer algo grande en esta temporada, y yo soy de ellos, de esas personas que creen que grandes cosas poderosas y sobrenaturales se van a desatar en este tiempo, porque sabemos que cuando caminamos bajo la santidad, bajo la unidad de tu Espíritu Santo, grandes cosas poderosas y sobrenaturales se empiezan a desatar en este tiempo. Señor Jesús, en esta noche, bajo la autoridad que me has delegado, bendice a cada uno de los que están aquí presentes, empodéralos, equípalos, y que sean luz en medio de la oscuridad.